presentarme. Muchos de ustedes ya me conocen, pero algunos no. Mi nombre es Claudia Contreras, de Terapias Alternativas para la Salud. Me dedico a dar terapias de sanación psicoemocional con metodologías diferentes a las conocidas. Mi metodología que actualmente manejo es la de transformación de patrones de resonancia, que como su nombre lo dice, trata de cambiar, primero detectar cuáles pensamientos, actitudes, emociones, creencias negativas están en nosotros instaladas, y después de un ejercicio y una sesión en donde usamos el poder de la palabra, vamos cambiando poco a poco estas creencias y vamos instaurando positivas, nuevas, que nos ayudan a mejorar nuestro sentir y por lo tanto nuestro actuar. Y también en este momento estoy iniciando con las terapias de constelaciones familiares. Para quienes para quienes no conozcan de qué se trata una constelación, como su nombre lo dice, una constelación tiene que ver con el orden. El universo tiene orden, y lo que tratamos de hacer en este tipo de terapia también es poner orden en el sistema familiar. Es a través de también un reflejo del inconsciente podemos determinar pues cuál es este orden, y si está desordenado, bueno, pues hacer pues los movimientos oportunos para regresar ese orden, también usando el poder de la palabra, que nuestro inconsciente reconozca esas palabras que estamos diciendo para regresar ese orden a nuestra vida. Y bueno, pues también el jueves daré una plática gratuita para explicar un poquito sobre este tipo de terapia de constelaciones familiares. Para quien guste acompañarme, les voy a estar pasando el link más adelante, igual por WhatsApp o vía Facebook. También está en mi página, Terapias Alternativas para la Salud. Denle like y ahí podrán ver el link para poder entrar a la plática, pero sobre todo vivir un pequeño ejercicio para poner en orden nuestro sistema familiar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les agradezco infinitamente que estén aquí después de un tiempito que ya pues había, por cuestiones de tiempo, pues no he hecho ningún taller, pero el día de hoy retomamos estas actividades y les agradezco mucho su compañía a todos y todas ustedes. Entonces vamos a comenzar, porque el tema que hoy quiero presentarles es cómo manejar nuestras emociones, porque las hemos etiquetado mucho, las hemos etiquetado al punto de decir que son buenas o malas, y en realidad no es que sean buenas o malas, simplemente son nuestras emociones, es lo que nos hace ser seres humanos. Si no tuviéramos emociones, no tendríamos emociones. Entonces, se puede decir que las emociones son parte de nosotros como seres humanos. Por eso sentimos, y por eso es importante que aprendamos a gestionarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces se salen de nuestro control, y es precisamente porque no las hemos trabajado. Y cuando no las trabajamos, podemos llegar a ser presas de nuestras emociones y de nuestras reacciones, porque las emociones nos empujan a la reacción, y ahorita vamos a ver. Y para eso quiero decir esta frase que me encantó, que dice que las emociones son los motores con lo que nos movemos. Y efectivamente, las emociones son las que nos mueven a hacer muchas cosas, y ahorita vamos a saber por qué. Y bueno, esta frase de Jorge Bucay nos dice que no somos responsables de las emociones, no somos responsables de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y me parece importante resaltar esta parte, porque vamos por la vida reaccionando, y cuando reaccionamos a veces, pues puede venir una serie de consecuencias no tan agradables. Entonces, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, que ha sido complicada, ¿no? Ha sido difícil para muchos, para otros no tanto, ¿no? Pero sin embargo, las emociones se están a veces desbordando o se están acumulando para llegar a desbordarse en algún momento.
Entonces, quiero primeramente explicarles lo que son las emociones. Bueno, las emociones vienen del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Como lo decía hace un momento en las frases, bueno, pues eso es lo que significa desde su origen latino. Significa que nos ayudan a movernos, son ese impulso, esa descarga que eh, nos permite movernos hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues ya la definición nos dice que es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos, ¿no? Entonces aquí está resaltado que es un conjunto de reacciones orgánicas, es decir, vienen del cuerpo y que están respondiendo a un estímulo. ¿Qué puede ser ese estímulo? Bueno, pues un suceso, algo que está pasando a nuestro alrededor y que nosotros estamos captando. ¿Cuál es la función de las emociones? Bueno, es prepararnos para adaptarnos, pero también reaccionar al entorno. ¿Para qué? Para nuestra supervivencia, ¿no? En la época de las cavernas, los hombres de aquella época, pues usaban el enojo, ¿no? Para ir a cazar, para capturar al mamut, el miedo, ¿no? Para esconderse de algún peligro, de algún animal, y de esta manera fue como se dio la supervivencia. Actualmente, pues no vamos a cazar al mamut, ¿verdad? No, simplemente vivimos en un mundo diferente. Pero estas mismas emociones se presentan para adaptarnos a este entorno y para la supervivencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo seguimos eh, en la carrera de eh, seguir en este mundo, no solamente en este mundo como seres humanos individuales, sino también como especie. Entonces, eh, ¿por qué quiero resaltar esta parte? Porque muchas veces decimos, es que no puedo enojarme, es que no quiero estar triste, no me gusta tener miedo. Sí, es natural que no nos guste, que sea desagradable. Sin embargo, no podemos evitarlo. Mientras nosotros sigamos pensando que puedo controlar mi emoción y dejar de sentir, bueno, pues no voy a tener un avance. ¿Por qué? Porque la emoción no la puedo dejar de sentir. ¿Por qué? Porque es un proceso automático y natural a nivel biológico, cognitivo y conductual. Es decir, mi cuerpo lo siente, mi mente lo procesa y mi espíritu reacciona con la información que tengo a esta información. ¿A qué me refiero? Yo voy a encontrar en el mundo muchos estímulos, es decir, todos los días tengo estímulos, es decir, un suceso que me está sucediendo, que en ese momento pasa. Por ejemplo, desde que me levanto y abro los ojos, puedo tener un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Pues que ya sonó la alarma, que ya prendí la luz y bueno, pues en ese momento ya estoy empezando. ¿Qué? Bueno, porque a lo mejor siento enojo porque ya sonó la alarma, siento o siento tristeza porque ya tengo que irme a trabajar o empiezo a tener sensaciones físicas de calor, frío, me deslumbra la luz que prendí. Entonces, todo mi ser está involucrado en este proceso. Y cuando digo todo mi ser, me refiero al cuerpo, a la mente y al espíritu. Y así como nuestra emoción pues nos va llevando a actuar en el día a día. Y bueno, en el proceso biológico se puede decir que la emoción viene de la amígdala, es una pequeñita glándula que tenemos en el cerebro, aquí podemos verlo, está en esta parte dibujada de rojo, esta es la amígdala, es muy pequeñita. Bueno, esta pequeña glándula es la encargada del procesamiento de la información emocional y es la encargada de activar nuestras sensaciones corporales. Es decir, por aquí sucede algo y mi amígdala se pone a trabajar y empieza
a activar todas las sensaciones para que yo pueda sentir esa emoción. Es decir, si empiezo a enojarme, mi amígdala activa probablemente mi estómago, ¿no? Activa mis músculos, activa mis piernas. Igual cuando siento miedo, también mi amígdala empieza a trabajar para reaccionar a lo que está sucediendo en mi entorno. Y después, en la parte cognitiva, ¿qué es la emoción? Bueno, es una facultad del ser humano, ¿no? Esta parte de captar la información, la realidad. Y aquí tiene mucho que ver con lo que lo que a mí me enseñaron desde pequeña. ¿Por qué? Porque esta realidad, cada persona tiene su propia realidad. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo fue educado, de qué fue lo que le dijeron. Por ejemplo, yo puedo sentir calor, ¿no? Y el calor me enoja, me pone de malas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en casa siempre era una casa calurosa, era una casa revestida de madera, entonces rara vez se sentía frío y bueno, pues en época de calor, el calor era extremo y por lo tanto me siento muy mal y eso hace que me enoje. Pero además a mi mamá tampoco le gustaba el calor y entonces me enseñó a que ella odiaba el calor y entonces por lo tanto yo también odio el calor, ¿no? En ese momento yo ya estoy teniendo una percepción en base al conocimiento que adquirí a través de los años y de mis experiencias. Y esta percepción se le llama la realidad personal. Esta realidad personal nos permite desenvolvernos y sobrevivir en el mundo. Como yo les decía al principio, las emociones están para que de alguna forma sobrevivamos. Y bueno, en el proceso conductual, la emoción es ese conjunto de respuestas que se muestra en nanosegundos, ¿no? Yo reacciono a una emoción y estoy respondiendo casi inmediatamente. ¿Y cómo puede ser esta emoción? Bueno, pues puede ser presente o ausente, entre comillas ausente, es decir, pues puede estar presente pero no la puede estar demostrando, es cuando es ausente. Puede ser consciente o inconsciente, es decir, la estoy pensando o bien mi inconsciente se está haciendo cargo de que yo reaccione, que regularmente es lo que sucede. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el 95% de nuestras reacciones son inconscientes. El inconsciente nos gobierna y para eso pues hay que hacernos conscientes, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer conscientes nuestras emociones, porque si no las hacemos conscientes es muy difícil que podamos trabajarlas. Por ahí hay un micrófono abierto, si fueran tan amables de ayudarme a cerrarlo. Sí, creo que ya, gracias. Muy bien. Y también puede ser voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, ¿qué sucede? Una, una clásica reacción involuntaria es cuando tenemos miedo. Corremos, ¿no? Ahí está la emoción, sacando a flote el instinto de supervivencia y de manera involuntaria corremos. Corremos y no nos importa nada, ¿no? Imagínense un miedo muy grande y de repente, pues, de la nada ustedes ya no saben cómo llegaron a otro lugar, pues simplemente sus piernas se activaron y corrieron lo más que pudieron, ¿no? Entonces, por eso pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿no? Y ahora vamos a ver esta parte que nos muestra precisamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Viene una situación y se activan nuestros pensamientos. Ya estamos pensando en ese momento. Se activa la emoción y nos da como resultado una conducta que vuelve a generar una situación. Y así estamos en este círculo viviendo las emociones. Y bueno, ahora que sabemos cuál es ese proceso de la emoción y que no podemos evitarlo, que no podemos decir, simplemente con decir, pues no tengo que sentir esto,
o no puedo sentir esto porque es malo, porque no me gusta, lo voy a dejar de sentir. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, es la manera natural de su supervivencia. Entonces, ya que hemos entendido esto, es importante que expliquemos cómo se dividen las emociones. ¿Para qué? Para empezar a ser conscientes de ellas, porque muchas veces decimos, pues sí, estoy como enojada, estoy como triste, pero a lo mejor no sabemos que es una combinación de otras emociones secundarias y que lo que estoy sintiendo no puedo reconocerlo bien, ¿no? Entonces, las emociones se dividen en primarias y secundarias. Las emociones primarias nos sirven para defendernos o alejarnos de los estímulos nocivos, o bien para aproximarnos a cumplir nuestras necesidades como el hambre, el sueño, el agua, ir al baño, ¿no? Y también tenemos las emociones secundarias, que son emociones más complejas, que en donde se combinan estas emociones primarias. ¿Cuáles son las características de las emociones primarias? Bueno, aparecen desde el nacimiento y cualquier persona las desarrolla, no importa la cultura, no importa la época, no importa en qué parte del mundo se encuentre, la persona las desarrolla de una manera natural. Eh, no dependen del contexto en el que se desarrolle la persona, que era lo que les decía, no importa la cultura, no importa el país, no importa la época vivida, simplemente están ahí. Eh, Perduran a lo largo del tiempo y pueden contagiarse. Por ejemplo, la felicidad se puede contagiar, pero también se puede contagiar la tristeza y el enojo, ¿no? Se identifican por una expresión facial corporal, es decir, regularmente aquí en China, la forma en cómo se expresa en la cara la tristeza y el cuerpo es así en todo el mundo, ¿no? Son universales, se dan en todas las culturas humanas, no importa si son civilizadas o no civilizadas, o tienen medios digitales o no los tienen, están presentes en todas las culturas humanas. Provocan también una reacción biológica involuntaria en el organismo, que era lo que veíamos al principio, ¿no? Las emociones simplemente están ahí. Y tienen como función principal mantener la supervivencia de la persona y de la especie humana. Nos sirven para defendernos o alejarnos o aproximarnos a accionar para lograr nuestras necesidades, nuestros estímulos o las recompensas que deseamos. ¿Y cuáles son estas emociones primarias? Bueno, hay muchos autores manejan 6, otros 7, otros 8. A mí me gusta presentar estos que creo que son los que posteriormente se pueden combinar. Y bueno, tenemos aquí a lo que es la tristeza. ¿La tristeza para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para reintegrarnos personalmente, nos sirve para la introspección y así ayudarnos a la acción de la reconciliación, ¿no? La tristeza lo que hace es que nos ayuda precisamente a pensar, ¿no? A recogernos y forzar de cierta manera este pensamiento, ¿no? De qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, no nos gusta por lo que sentimos en el cuerpo y porque nos ayuda a pensar mucho. Es por eso que a veces no nos gusta tanto. Sin embargo, esa es la función de la tristeza y a través de la tristeza podemos tener, digamos, buenas reacciones, ¿no? En base a esta introspección que tengamos, ¿no? ¿Qué es la sorpresa? Bueno, la sorpresa es eh, pararse, poner la atención en algo que regularmente es imprevisto y ayudarnos a explorar. Eh, La sorpresa nos ayuda precisamente a eso, nos ayuda a poder fijar la atención en algo que llama o algo que no conocemos y poner la atención ahí y poderlo explorar para poder eh, ver de qué se trata, ¿no? Tener esa curiosidad. Entonces, la sorpresa está ahí para poder descubrir algunas cosas, ¿no? También está el miedo.
el miedo nos prepara para la huida, para evitar ese peligro, para ya sea el afrontamiento y protegernos de este peligro. Esto es lo que busca el miedo, podernos proteger, ¿no? Y tiene muchas reacciones. La reacción puede ser de ataque, de huida, de evasión, y es importante ver cómo se combina con otras emociones. Después tenemos lo que es el asco o el disgusto. Porfa, si me ayudan, por ahí hay un micrófono prendido, creo que es de la señora Helen. Muchas gracias. Entonces, como les decía, está el asco o el disgusto que nos ayuda a el rechazo hacia algo que nos pueda perjudicar, y esto puede ser a nivel de alimentos o bien también con algunas situaciones, ¿no? Con algunas situaciones que nos pueden llegar a dañar o algunas personas. Entonces, para eso está esta emoción del asco. Después está la ira o el enojo, que nos ayuda a la autodefensa y nos da la fuerza a veces para el ataque o bien para poner límites. Y por último está la alegría. La alegría pues tiende a la acción, a la afiliación, es decir, a esta unir de personas, a las personas, para poder llegar a tener relaciones sanas. Y también está nos ayuda al pensamiento flexible y que nos enseña de alguna forma que hay muchas formas en este mundo, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la alegría, una de las emociones más satisfactorias y agradables que existen, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones secundarias? Bueno, como yo les decía, son la combinación de las emociones primarias para formar más complejas. Aquí, pues no presentan un rasgo facial característico, simplemente se presenta. Después, no presentan una tendencia particular a la acción y pueden pasar desapercibidas o bien ser disimuladas. En muchas emociones secundarias encontramos que estas funciones son funciones adaptativas que podemos reconocer fácilmente. ¿Y cuáles son esas emociones secundarias? Bueno, hay muchas, ha habido muchos autores que han descrito las emociones secundarias. Esta es la rueda de Plutkin, que se hizo en 1980. Como ustedes verán, pues es más o menos reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no se hablaba de las emociones, no no había un estudio acerca de este campo o de cómo tratarlas, o simplemente no se hablaba de ellas, ¿no? Simplemente había que suprimirlas, ¿no? Entonces, este autor nos muestra esta rueda que hace la comparación, ¿no? Al centro pone las emociones primarias y las va combinando para ir obteniendo nuevas emociones, pero también les pone un grado, es decir, mientras más cerca del centro se encuentran, bueno, pues son emociones primarias intensas. Conforme se van alejando del centro y yendo hacia el entorno, bueno, pues encontramos que la emoción va disminuyendo y también se va modificando. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el enojo, ¿no? Que está al centro, la furia, y un poquito más adelante está la ira y al final está el enfado, ¿no? Y cuando se combina con el de junto, con la aversión o con lo que decíamos el asco, se convierte en aburrimiento, y si se combina con el enojo, se convierte en desprecio, ¿no? Entonces es importante saber qué emoción estoy sintiendo para poder saber la combinación primaria de esas emociones. Y de esta forma, darle nombre a lo que estoy sintiendo para poderlo trabajar y gestionar, no controlar. No puedo controlar mi emoción, pero sí puedo gestionarla y puedo tener un resultado mejor, puedo tener acciones
diferentes a lo que vengo haciendo si el resultado no me está gustando. Aquí también tenemos otra rueda en donde vienen más combinaciones de más emociones y que si ustedes gustan se las puedo pasar por WhatsApp para quienes gusten, me lo pueden pedir eh, para que ustedes vayan aprendiendo y reconociendo todas estas emociones que existen. Y bueno, vamos a lo importante, ¿no? Al motivo por el cual ustedes están aquí. ¿Cómo puedo gestionar esa emoción? Ok, ya sé que es enojo, ya sé que es furia, ya sé que es asco. Ajá, ¿y cómo le hago? Bueno, eh, aquí cuando una emoción es muy intensa, el pensamiento puede llegar a deformarse. Puedo estar viendo cosas que no están sucediendo en la realidad. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo mucho foco a esa emoción y por lo tanto estoy perdiendo de vista la realidad. Por eso es necesario aprender un manejo adecuado de mis emociones y que se pueda manifestar adecuadamente en la conducta, porque de lo contrario puedo tener problemas al respecto. Por ejemplo, la ansiedad es el resultado de sentir una emoción de miedo constantemente ante una amenaza real o no tan real y que no se desactiva con el paso del tiempo. Por ejemplo, la depresión es una tristeza que lleva más de 2 semanas y que ya no se puede desactivar tan fácilmente porque mi cerebro ya se quedó encajonado, ya está recorriendo ese camino, esas redes neuronales que creó, eh, ya lo ha recorrido por mucho tiempo. Por lo tanto, las redes neuronales positivas que yo tenía, es posible que el cerebro ya las haya eliminado, ya las haya eh, mm, de alguna manera limpiado, ¿no? Porque como no se usa, el cerebro limpia y por lo tanto me es más difícil salir de ese estado de tristeza que ya es depresión. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya no conoce el camino adecuado para regresar a la emoción de la alegría. Entonces, por eso es importante tratar las emociones porque puedo caer en estados eh, prolongados de tiempo con estas emociones, ¿no? Eh, también las emociones controlan nuestras conductas y si no reconocemos nuestras emociones, podemos expresarlas de una manera destructiva. Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para construir, para poder diga, como comúnmente se dice, verle el lado positivo a las situaciones, saber para qué está ahí la emoción y, por lo tanto, actuar de una manera correcta, de una manera que nos pueda ayudar a construir y mejorar nuestra calidad de vida también. ¿Cómo gestionamos estas emociones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestras señales emocionales. Hacer un alto y decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? E identificar mis sensaciones físicas, poniéndole nombre a mi emoción y separarlas y etiquetarlas, como yo les decía. Tengo que conocer las emociones secundarias para ir a la primaria y tal vez detectar que se están combinando. Y es bien importante en este proceso cuidar el vocabulario. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reconoce esta información. Como yo les decía al principio, las terapias que doy tiene que ver mucho con el poder de la palabra. Bueno, pues nuestro cerebro reconoce nuestra palabra inmediatamente y como lo reconoce como parte de una extensión del cerebro, la palabra, entonces la ejecuta. Por eso es bien importante cuidar nuestro vocabulario, es más, el vocabulario que nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque el cerebro simplemente ejecuta. Entonces, si yo me estoy diciendo, soy una mala persona porque estoy enojada, porque odio a fulanito, porque odio a fulanita, ¿qué creen que está haciendo el cerebro? Bueno, el cerebro me está diciendo, sí, eres una mala persona, ¿no? Y eso es lo que va guardando. Soy una mala persona, soy una mala persona. Y entonces, cada vez que yo tengo un estímulo, va a salir eso, ese pensamiento, soy una mala persona, ¿no? O también, no, pues no puedo sentirme alegre, no puedo dejar de estar triste. ¿Ok? ¿Qué creen que va a hacer mi cerebro?
Si yo le estoy diciendo no puedo dejar de estar triste, pues va a reaccionar diciendo o haciendo que no deje la tristeza porque yo misma le estoy diciendo que no puedo dejar la tristeza o no tengo derecho a dejar la tristeza o no puedo estar contenta. Entonces es importante cuidar este vocabulario. Y otra cosa importante, desasocien su emoción. ¿A qué me refiero? No la tomen como suya. Cuando yo digo me siento triste, la estoy haciendo mía. Cuando yo digo siento tristeza, estoy cambiando el contenido. Por lo tanto, estoy deshaciendo esa tristeza de mí. Sí, estoy sintiendo tristeza, pero no es parte de mí. Pero si yo le digo me siento triste, la estoy haciendo mía. Y el cerebro también reconoce eso. Entonces, cuidemos mucho nuestro vocabulario. Y ahora vamos a localizar físicamente esa emoción. ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Tal vez en el pecho, en la garganta, tal vez en los hombros se me tensan, o tal vez siento la cabeza pesada o el estómago. ¿Dónde estoy sintiendo esa emoción? ¿Dónde la estoy percibiendo? ¿Y qué estoy percibiendo? A lo mejor estoy percibiendo una tensión, un calor, o por el contrario, frío, cansancio, sudoración, pesadez. ¿Qué estoy sintiendo en esa parte de mi cuerpo que está sintiendo la emoción? Probablemente la sienta mucho o sienta muchas emociones en el estómago. Y probablemente también hasta esté haciendo sonidos mi estómago. ¿Y saben por qué? Porque el estómago es nuestro segundo cerebro. También reacciona a nuestras emociones. Entonces, fíjense mucho en el estómago. ¿Qué está sintiendo el estómago? ¿Qué está sintiendo la cabeza? ¿Qué está sintiendo las demás partes de mi cuerpo? Y entonces es importante que ustedes vayan, a lo mejor tomen lápiz y papel y digan eh, y pongan, ¿no? Cuando siento enojo, sucede esto, ¿no? Y enlisten lo que sientan. Siento dolor en el estómago, siento los puños tensos, siento tensión en el cuello. Cuando siento miedo, siento dolor de garganta, siento que las piernas me tiemblan, empiezan a sudarme las manos. Es importante que ustedes vayan haciendo esta lista para empezar a gestionar sus emociones. Y algo bien importante, no se juzguen, no se juzguen. Acepten simplemente la emoción. Estoy sintiendo odio. Sí, siéntelo, velo. Y dicen, es que es malo sentir odio. No, no es malo sentir odio. Es malo la reacción. ¿Qué haces con ese odio? Y no etiquetemos como bueno o malo las emociones. Simplemente las sentimos agradables, las sentimos desagradables. Porque cuando nosotros le ponemos esa etiqueta de bueno o malo, entonces ya estamos de alguna manera juzgándonos también cuando sentimos esa emoción. Y podemos atorarnos en ese proceso si entramos en este juego de juzgar la emoción. Y es válido. ¿Por qué es válido? Porque somos seres humanos. Porque los seres humanos sienten. Hasta Jesús sintió enojo, sintió tristeza cuando murieron sus amigos, sintió compasión. ¿Por qué nosotros no? Simplemente hay que buscar el canal adecuado de salida para esa reacción. Y algo importante es buscar el origen y el por qué se encuentra ahí. Uno, ¿qué fue lo que la disparó? ¿Qué suceso fue lo que me hizo sentir esa emoción? ¿Y por qué se encuentra ahí? ¿Para qué se encuentra ahí? A lo mejor lo que me hizo enojar fue que me contestaran mal. ¿Y para qué está esa emoción ahí? Bueno, para que yo ponga un límite. Pues ya estoy detectando que no me gusta, ¿no? Que
me contesten mal, ¿no? Que me griten, que me contesten con groserías o pidiéndome las cosas de mala forma. Y entonces yo voy a poner, siento la emoción y voy a poner un límite. Pero ya detecté qué es lo que dispara esa emoción, reconozco la emoción y hago una acción. Y también es importante darle este sentido a las emociones y estar en el tiempo correcto, porque cuando vivimos una emoción por demasiado tiempo, se convierte en sufrimiento. Y se dice que la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor no lo eliges, pero el sufrimiento sí. Y cuando tú sufres por una emoción, te quedas atada en el pasado y sucede lo mismo. Las conexiones neuronales del cerebro que estás usando son las de este pasado y por lo tanto empieza a hacer limpieza de esas conexiones neuronales que no estás usando, que probablemente sean las cosas positivas que viviste, los momentos alegres o vivir en el presente. Y te quedas atada o te quedas viviendo en el pasado simplemente porque tu cerebro ya aprendió el camino. Y para él es muy fácil recorrer ese camino, está acostumbrado a hacerlo. Eso es lo que hace de manera natural, recorrer los caminos que le hemos indicado. Y cuando nosotros usamos un camino más tiempo o muchas veces, pues ya es más fácil, ya sabe el camino que tiene que recorrer porque lo has usado más tiempo, lo has usado más veces. ¿Y qué pasa con el camino verdadero que deseamos? Es más difícil conseguirlo, es más difícil llegar a él. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya se habituó al otro camino. Por eso es importante darle el justo tiempo a nuestra emoción, pero sin pasar mucho tiempo, pero tampoco evitándolas o ignorándolas. Entonces, simplemente darle la importancia en el momento adecuado. ¿Cómo o qué otras formas podemos hacer para gestionar estas emociones? Bueno, pues lo que podemos hacer es muchas técnicas, muchos ejercicios para poder gestionar esta emoción desagradable que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para frenar la reacción en cadena que automáticamente nuestro cerebro dispara. Por ejemplo, siempre que quienes ya me conocen, siempre pongo este ejemplo en las sesiones, porque es un claro ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro y cómo reacciona. Imagínense que van caminando por la calle tres amigas, ¿no? Y van platicando también que no se dan cuenta que de repente sale un perro que pues empieza a encarrerarse, ¿no? Y entonces una amiga grita y sale corriendo despavorida. La siguiente amiga, entra, bueno, va caminando y simplemente cierra los ojos, se encoge toda, así, y no se mueve. Y entonces, la tercera amiga ve al camino. Si nos ayudan por ahí, hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Ok, entonces la tercera y última amiga se emociona con el perrito, le dice, ¡ay, qué bonito! Y entonces cuando llega ella, lo empieza a acariciar, ¿no? Y empieza a jugar con él y el perro le hace vuelta y se le tira. Y bueno, cada una tuvo una reacción diferente al mismo suceso. Simplemente su reacción fue diferente y su emoción fue diferente. Y la forma de reaccionar fue diferente en las tres. La primera amiga tenía, bueno, la información porque de pequeña la mordió un perro y entonces al ver el perro sintió un miedo exacerbado y como la información que tiene es que los perros hacen daño, pues huyó, corrió, gritó y corrió. Después la segunda amiga, bueno, pues sí, está habituada a convivir con perros pequeños, pero pues como lo vio acercarse tan rápido, dijo, aquí me va a tirar.
Entonces mejor cerró los ojos, se puso toda fuerte, fuerte, fuerte para que cuando sintiera el empujón del perro, el perro no pudiera moverla. La información que ella tiene es que un perro pues puede hacerle daño, puede tirarla por la fuerza que lleva al tener este movimiento, ¿no? Y bueno, la última amiga está habituada a convivir con perros, vivió en una casa en donde, bueno, pues a un lado vivían los abuelos, al otro lado los tíos, enfrente también otros tíos, y bueno, pues cada quien tenía 2 o 3 perritos, y por lo tanto está acostumbrada a tratar con perros. Y entonces en cuanto vio al perro dijo, qué bonito perro, ¿no? Me dan ganas de jugar con el perro. Porque la información que tiene es que un perro es incluso alguien de la familia, ¿no? Es un ser juguetón que quiere cariño. Y lo que hizo esa amiga, pues fue jugar con ese perro. La emoción que sintió fue alegría, ¿no? Entonces, como verán, depende mucho de la información que tenemos, cómo es que vamos a sentir la emoción y después cómo vamos a reaccionar. Aquí lo importante es que hay ocasiones en que tenemos un estado emocional que no nos agrada tanto y no sabemos qué hacer para pararlo. Ya no queremos estar en en ese, eh, en esa sensación desagradable, en ese estado emocional que a lo mejor ya lleva un día, 2 días, 3 días, semanas o incluso años. Y se ha comprobado que las emociones también desencadenan enfermedades. Entonces, no queremos estar enfermos por una emoción no trabajada. ¿Quién querría eso, no? Creo que nadie. Entonces, hay muchas técnicas que podemos hacer para poder desanclarnos de este estado emocional desagradable, para decirle a nuestro cerebro, a ver, ya, vamos a escoger otro camino, vámonos por otro camino, porque este ya no nos está gustando. Y hay muchas actividades que podemos hacer. Entonces, una de ellas, ahorita les voy a enseñar algunas y vamos a hacer una un poquito más larga. Ustedes van a poder tomar cada uno de los ejercicios que hagamos de manera individual para poder ir gestionando estas emociones. Entonces, el primer ejercicio que podemos hacer es estimular la amígdala, darle un ligero masaje. Como no podemos llegar a donde está la amígdala porque está muy adentro de nuestro cerebro, podemos estimular esta parte. Podemos masajear y ya sea que, bueno, simplemente lo hagamos de esta forma o bien lo hagamos con algún aceite esencial o con algún aceitito de bebé, ¿no? Podemos estimular desde aquí la amígdala para que se relaje, no esté trabajando tan duro, ¿no? Cuando tiene estas emociones desagradables, como que está trabajando horas extras. Entonces es como decirle, a ver, ya, tu tiempo, ya es hora de relajarse y de esta manera la amígdala empieza a desinflamarse porque hay ocasiones en que se inflama la amígdala de tanto trabajo que ha generado, ¿no? Se dice que está sobreestimulada. Entonces vamos a calmarlo un poquito a través del masaje. ¿Qué podemos hacer acompañando el masaje? Respiraciones profundas. Lo recomendable es en cuadrado. ¿A qué se le llama esta respiración de cuadrado? A que, bueno, eh, antes de inhalar, hagas 4 segundos sin respirar, detengas tu respiración, inhales en 4, sostengas esa inhalación en 4 y exhales en 4. Puedes ir aumentando a 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, pero eso va a depender del tiempo, ¿no? Conforme vayas dominando la respiración, me puedes ir aumentando el tiempo, ¿no? Pero se recomienda para que todo el sistema nervioso que está trabajando, reaccionando a esta emoción, encuentre el equilibrio, deje de producir ciertas sustancias también que está produciendo a través de la respiración. También otra forma magnífica de trabajar las emociones es escribiéndola, reconociendo que está ahí y diciéndole, te veo, escribiendo específicamente la emoción, como yo les decía hace un momento, siento tristeza, siento enojo, ¿no? Y describir por qué, ¿no?
siento enojo porque hoy me regañaron en el trabajo y considero que fue injusto. Hoy siento tristeza porque, eh, eh, mm, no sé, mis hijos ya regresaron a clases y los había tenido aquí mucho tiempo y ahora ya no los veo tanto, ¿no? Entonces, escribir también nos ayuda. ¿Por qué? Porque la escritura es un reflejo del inconsciente. Por eso también existe lo que es la grafología y la grafoscopía, que determinan la personalidad y también ciertos rasgos parecidos en la letra. ¿Por qué? Porque es el inconsciente el que va proyectando a través de nuestra letra. Entonces, cuando nosotros escribimos, estamos también liberando lo que hay en el inconsciente. Entonces, mientras más escribamos, mejor. Y aquí les decía, ¿no? Les recomendaba esto, dibujen el mapa de sus emociones. Dibujen cuáles son los pensamientos, el suceso, eh, cuál es el pensamiento que se genera, cuál es la emoción, cuáles son mis sensaciones físicas durante esa emoción y qué es el resultado que estoy obteniendo, cuál es la conducta que está resultando. También otro ejercicio que me puede ayudar es recordar mis virtudes y éxitos. Y yo recuerdo que soy inteligente, que soy alegre, que soy optimista, bueno, pues esa emoción puede disminuir y así, si recuerdo mis éxitos o momentos agradables, puedo conectarme con ese momento y en ese momento dejar de pasar por esa cadena neuronal en la que ya estoy atorado, atorada. Y por lo tanto, pasarme al nuevo canal neuronal recordando esa situación. Y también es importante consumir un poquito de azúcar, ¿no? No con esto les digo que salgan a correr o corran por el bote de azúcar o la bolsa más grande de azúcar. No, consuman un poquito de azúcar. ¿Por qué? Porque toda esta, digamos, todo este proceso cansa, le cansa al cuerpo, hace que consuma mucha energía, muchas calorías y por lo tanto nuestro cuerpo se desgasta. Y con un poquito de azúcar nos puede ayudar a regular estas emociones. Por eso es que muchas veces cuando sentimos tristeza buscamos desesperadamente el azúcar por esta situación. Además de que se activan en nosotros eh, también neurotransmisores que nos ayudan a regular la parte emocional cuando consumimos ya sea azúcar o cualquier otro alimento, pero el azúcar nos da esa energía que hemos perdido por estar muy enojados o muy tristes o con mucho miedo, etcétera, ¿no? Okay. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacer un ejercicio, porque de eso se trata el taller del día de hoy, que verdaderamente vivamos cómo es el cambiar esta emoción, cómo mejorarla, cómo gestionarla, cómo aceptarla, porque a lo mejor he estado años enojada, he estado años con odio, he estado años con tristeza y no quiero verlo y no quiero aceptarlo, eh, seguramente por una creencia, ¿no? Que sentir tristeza es malo o que estar enojado es malo, odiar es malo, etcétera. Pero si yo no lo veo, no voy a poder trabajarlo. ¿Cómo voy a trabajar algo que no veo? Es como cuando tenemos una herida. Cuando tenemos una herida, no sé, por ejemplo, eh, cuando estamos en la cocina y tomamos un cuchillo para cortar cualquier cosa, pues puede suceder que de repente pues me corte algo, ¿no? Un dedo, y empiece a brotar la sangre. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que tengo y dónde lo tengo si no lo veo? Si no veo dónde está el problema. Por eso es importante ver la emoción, reconocerla, no evadirla ni esconderla, sino ver que está ahí. Porque a través de eso, de ver que está ahí, puedo trabajarla. Ah, bueno, ya vi que me corté, ya vi que además de eso, bueno, pues fue en el dedo medio, ¿no? Y que fue en la yema del dedo y eso es lo que me está sangrando.
Entonces tengo que ahora hacer una acción para que me pare de sangrar. O sea, a lo mejor corro por el alcohol o corro por el agua oxigenada o me lavo y me tallo en el fregadero con el agua, pero debo hacer algo para parar eso. ¿Y qué pasa cuando tengo que curar esa herida? Sucede lo mismo, tengo que verla para saber dónde debo curar. Y si no la curo, si no la limpio diariamente, se me puede infectar al grado de que tengan que cortar ese dedo porque se infectó y se gangrenó. Pero pues sucede lo mismo con las emociones. Si yo no veo mi emoción y no la reconozco y no la trabajo, bueno, pues puede haber consecuencias como una enfermedad grave. El cáncer se ha comprobado que parte de la emoción que está detrás de esa enfermedad es el odio, que no se ha trabajado, el descuido. Entonces, por eso es importante gestionar las emociones, no para bien de otros, no, para bien tuyo, para bien de uno mismo, porque uno es quien siente las emociones y está bien sentirlas. Eso quiere decir que estás vivo, que estás viva y por lo tanto que puedes sentir. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si tienen un papel a la mano y si no, simplemente en su mente. Y les voy a invitar a que escriban esa emoción que les ha dado vueltas por un buen rato. Y la escriban así como se los pedí. Que escriban siento y la emoción, ¿no? Voy aquí a poner la rueda de las emociones para que ustedes puedan identificar o puedan ver pues eh, más emociones que a lo mejor no se les hubiera ocurrido y que vayan a la emoción primaria, ¿no? A lo mejor siento enfado, ¿no? ¿Qué hay debajo del enfado? Frustración. Y abajo de la frustración, ira. Voy a escribir eso. Siento enfado, frustración e ira. Y le voy a poner un número. A lo mejor siento un 8 de enfado, un 9 de frustración y un 10 de ira. La voy a calificar. Y ya que la he calificado, voy a sentir mi cuerpo. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo con esa emoción? ¿Y dónde la estoy sintiendo? ¿Siente calor, frío, tensión, relajación, temblores? ¿Y dónde hago las piernas? ¿Dónde siento esa emoción? Vayan describiendo esa emoción. Y ya que describieron su reacción física, ya que se permitieron sentir su cuerpo, ahora escriban cómo reaccionan ante esto. A lo mejor cuando sienten frustración, reaccionan tirando cosas o alzando la voz, eh, haciendo ruidos extraños, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionan ante esta emoción? ¿Cuál es esa respuesta de salida? O a lo mejor cuando están muy frustradas lloran y es válido. Pues vayan escribiendo todo esto. Y ahora sí,
Ahora que lo tienen completo, ya sea que lo hayan escrito o lo hayan detectado, lo tengan en la mente. Ahora sí las voy a invitar a que cierren los ojos. Y ya que han cerrado los ojos, van a inhalar y exhalar profundamente en 4. Inhalen en 4. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Exhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Exhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Sigan respirando profundamente mientras ven esa hoja que escribieron o traen a la mente esto que trabajaron y le van a decir, te cancelo, te destruyo, te descreo y dejo fuera de resonancia esta emoción. Y ahora accedo a, y ahí van a poner algo positivo, a la alegría, a la valentía, a la felicidad, a la tranquilidad, a la paz. Mientras siguen inhalando y exhalando profundamente. Ahora les voy a pedir que con una de sus manos masajen el entrecejo para poder relajar la amígdala. Mientras van inhalando y exhalando suavemente. Y conforme van sintiendo esta relajación, les voy a pedir por favor que pongan sus manos en conchita y que tapen sus ojos de esta forma. Con sus ojos cerrados, van a seguir inhalando y exhalando. Van a recordar un momento agradable, un momento de alegría. Van a recordar un proyecto realizado, un éxito, una compañía agradable. Traigan a la memoria ese recuerdo. Detecten los colores que hay, quién está en ese recuerdo, los sonidos, las sensaciones físicas. Reconoce tu cuerpo otra vez, ahora con esta emoción agradable. Reconoce qué siente tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tu pecho, tu estómago, tus caderas, tus piernas. Y ahora describe la emoción y dile en voz alta, siento alegría, siento felicidad. Y en esta posición vas a decir palabras como gracias, confianza, fe, tranquilidad, paz, gracias, fe, confianza, valentía, tranquilidad, paz. Y ve inhalando y exhalando profundamente.
Y ahora vas a despegar tus manos de tus ojos. Poco a poco vas a ir abriéndolos. Poco a poco. Mientras sigues inhalando y exhalando profundamente. Y ahora vas a volver a ver lo que escribiste, ese pequeño pedazo de papel donde escribiste cuál era tu sentir inicial y ahora lo vas a calificar. O vas a traer a la mente esa emoción y califícala. Ponle un número. Ponle un número y reconoce si es el mismo. Tal vez haya bajado de intensidad. Si no es así, puedes repetir el ejercicio cuantas veces desees hasta que te sientas mejor. Y ahora que sabes este ejercicio, ahora que sabes que debes sentir esa emoción, que debes sentir todas las emociones, te quiero decir esto. Las emociones están ahí para ser escuchadas, identificar la raíz, aceptarlas y gestionarlas. Aprende de ellas y mejora tu propia versión. Porque solo es a través de las emociones que vas a poder moverte a esa mejor versión de ti mismo, de ti misma. Vuelve a inhalar y exhalar profundamente. Y quiero agradecerte infinitamente por haber estado conmigo, por haberle dedicado una hora de tu tiempo a tu sentir, por haberte regalado este tiempo para ti. Mientras sigues inhalando y exhalando profundamente, reconociendo ahora una nueva emoción, una emoción agradable. Inhala y exhala. Y ahora sí. Espero que te encuentres mejor y que tomes estos pequeños consejos para que puedas mejorar tu sentir. Te agradezco infinitamente que hayas compartido conmigo, porque siempre que comparten conmigo estos momentos, me gusta mucho porque puedo darles un poquito de lo que yo sé y eso también me sana a mí y me ayuda a mí. Les agradezco infinitamente. Y si alguien quisiera compartir cómo se siente en este momento,